Bueno, amados, aquí una vez más en su canal Ser Bíblicos con su pastor y maestro Marcos Pérez, y vamos a seguir la enseñanza, la inteligencia espiritual o cómo adquirir inteligencia espiritual. Es la segunda fase de esta enseñanza que vamos a concluir en el día de hoy con una información que le va a cautivar su corazón. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Renueva, transforma. La escritura siempre, y hemos aprendido por años en la iglesia, de que tenemos que renovar nuestra mente, que tenemos que dejar la carne y caminar en el espíritu, pero estamos aquí buscando la manera a través de la escritura, respuestas bíblicas, enseñanza espiritual que nos lleve a nosotros a renovar un espíritu recto dentro de nosotros, y eso es lo que nosotros estamos desarrollando, inteligencia espiritual. Una vez recibido el acceso, debes habilitarla con principios y valores que son los que van a determinar cómo tu mundo subconsciente impactará tu mente inconsciente. Esos principios y esos valores se van a volver la fuerza interna que te va a empujar a hacer las cosas de una manera espontánea, sin que tú mismo la mayoría de las veces te des cuenta. Esa es la idea de tener inteligencia espiritual, no simplemente detenerse a pensar, a evaluar, a considerar cómo debemos nosotros proceder, sino proceder de una manera bíblica, espiritual, espontánea, sabia, caminar como Dios caminó en esta tierra cuando estuvo aquí en medio de nosotros, por medio del recurso de ¿qué? De la inteligencia espiritual. Podrás que usar una fuerza, o podrás usar esa fuerza para alcanzar tus metas, para alcanzar tus objetivos, para alcanzar tus sueños, para cumplir la visión sagrada por la cual Dios te dio este trabajo en este mundo. Esa es la idea, no simplemente tener un concepto, un conocimiento, una revelación, una mayor información de nuestro espíritu, sino para que el Señor cumpla en ti el propósito por la cual te dio un espíritu de vida, un espíritu de aliento sobre esta tierra. La inteligencia espiritual te convierte en una fuerza dinámica. Sí, te convierte en una fuerza dinámica que te va a mantener motivado y te va a mantener enfocado en las cosas que realmente valen la pena, en las cosas que realmente cuentan. Tus creencias, tus valores, la manera como tú vives y cómo reaccionas a la vida provienen de las fuerzas ocultas que te empujan desde tu mente inconsciente. Ahí es donde está el secreto, amado. Ahí es donde está el secreto, amada. Si estas creencias y esos valores son puros, la manera como tú responderás, cómo reaccionarás y cómo actuarás serán también puros. Te tengo buenas noticias, y es muy importante que en esta hora las sepas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho con la habilidad del poder de cambiar. Dios te ha manifestado una habilidad de poder en tu vida, de cambiar y de transformar tu mente. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 2, la palabra de Dios nos dice: no os conforméis, pero vamos a verlo de un ángulo diferente. No os conforméis a este siglo, oído esto, sino transformaos por medio de la renovación, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios lo confirmo con estas dos escrituras para tener una base bíblica de lo que Dios va a desarrollar hoy. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados, oído esto, renovados en el espíritu de vuestra mente, en nuestro espíritu, de nuestra mente virtual, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros recibimos una nueva creación, no en el cuerpo físico, no en nuestra mente, no en nuestras emociones, no en nuestro intelecto, no en nuestra identidad o en nuestra alma. Nosotros recibimos una nueva identidad de nuestro espíritu. Y necesitamos entonces que nuestro espíritu gobierne nuestra alma, porque nuestro espíritu ha sido entrelazado con el Espíritu de Dios, y entre ellos el espíritu nacido de nuevo, renovado, transformado. Necesitamos inteligencia espiritual para poder entonces nosotros transformar, cambiar, dominar nuestra vida mental, nuestro hombre natural. Ahí es donde viene el conflicto entre nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza o nuestra identidad natural, o nuestro hombre biológico, nuestra identidad ente moral libre. Ahí es donde viene el conflicto. La transformación, la renovación, tenemos que hacerlo precisamente en los conceptos que hemos sido nosotros desarrollados y hemos aprendido en nuestra vida biológica. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. Tengamos en cuenta eso. Podemos cambiar los valores incorrectos por los correctos, y como resultado tu carácter también cambiará. La suma de todo esto se va a ¿qué? A volver una fuerza tal que te empujará a una vida activa, una vida dinámica, ajustada a los principios y valores de la Escritura. En nosotros está el poder y la habilidad dada por Dios para incluso cambiar nuestro ADN. Sí, claro, nuestro ADN espiritual. Entonces, el ADN, oído esto, el ADN es el responsable de la transformación hereditaria. Comprende el material genético de todos los seres vivos, donde define el sexo, color de piel, color de ojos, color de pelo, estatura, predisposiciones, etcétera, etcétera. En otras palabras, determina todo el material genético para la función de la vida. Perdón. Esta otra información genética y la información genética, y le traigo siempre algo físico para llevarlo a lo espiritual para que lo podamos comprender con mayor claridad. Esta información genética tiene dos características muy importantes, y esas dos características importantísimas se transmiten de padres a hijos o de los abuelos a los nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Nacemos de los caracteres dominantes de nuestros dos primogenitores anteriores, ya sea abuelo, ya sea bisabuelo, ya sea padre o ya sea madre. Segundo, las moléculas que producen el ADN son adaptables, son mutables. Si la mutación es bien hecha, no es dañina. Un ejemplo, por decir algo, el COVID-19 es una mutación de un virus a propósito en los laboratorios para producir un virus que ataque el sistema respiratorio. Y también, lógicamente, crean entonces un antivirus precisamente para hacer las modificaciones. En este caso, el científico creó un mal llamado guerra bacteriológica o terrorismo viral. Todo esto depende de cómo se puede componer la composición genética del organismo o moléculas. En otras palabras, el ADN se puede cambiar, se puede modificar, ya sea para bien o ya sea para mal. Como un ADN es mutable, entonces al determinar que tienes una tendencia genética que no está acorde con la palabra, tú puedes cambiar esa tendencia y corregir con los valores de la palabra de Dios. O sea, si biológicamente
a través del ADN pueden hacer un cambio de genética de una enfermedad, de una decomposición genética en el cuerpo humano, o pueden alterarlo, infectándolo, dañándolo hasta llevarlo a la muerte. De igual manera, en el espíritu nosotros podemos cambiar la genética hereditaria que tenemos nosotros. Acuerda que nosotros recibimos todo es por herencia espiritual y herencia biológica. Entonces, esta es una de las mejores noticias que yo te puedo dar hoy. Hoy podemos decir, yo nací así, no, nunca jamás. Yo soy así, no, nunca jamás. Eso no es justificable, amado. Eso no es justificable, amada. No, usted no nació así, usted no es así, usted no tiene esa tendencia así. Tú puedes cambiar las tendencias genéticas. Y a eso es lo que vamos a entender hoy, lo que es inteligencia espiritual. Cómo nosotros podemos cambiar esa genética espiritual. La genética biológica, a través de la medicina, sabemos cómo nosotros mejorarla o cambiarla. Pero las tendencias espirituales, hoy, quédese con nosotros en Ser Bíblicos para poderlas aprender y desarrollar a su máxima plenitud. Como ejemplo, yo sí sé que a ustedes les gustan bastante los ejemplos para llevarnos a un campo espiritual. Por ejemplo, imagínate un iceberg, un témpano de hielo, una gran masa de hielo flotante, de un desprendimiento de un glaciar que esté sobre el océano. Nosotros tenemos visualmente algo como un iceberg. Simplemente nosotros conocemos en nuestra mente natural solamente la puntita del iceberg, pero todo lo que está sumergido es realmente nuestra capacidad, nuestro potencial, nuestra mente inconsciente, nuestro espíritu. Y ahí es donde el príncipe de las tinieblas ha hecho un nido en nuestra mente para que no pasemos ni siquiera 1 metro de profundidad para sumergirnos, como dice la escritura, sumergirnos en ese mundo oculto, inconsciente que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos unos sensores físicos como el olfato, como el gusto, como el oído, como la vista, que le brindan información a nuestro ser interior. Todo eso nosotros hemos aprendido desde niños y estamos muy bien familiarizados, pero al ingresar dicha información que se encuentra en nuestro exterior, se encuentran entonces nuestras creencias. Se encuentran en la información que hemos recibido a través de estos sentidos, nuestros valores, se encuentran nuestras emociones, se encuentran tu cosmovisión de este mundo físico, se encuentra tu cultura, se encuentra tu religión, lo que tus padres te han infundido, o tus amistades o tu medio ambiente te ha infundido. Y las ajustas de acuerdo a tus creencias y a tus valores que ya han sido establecidos en tu mente. Entonces, ahí, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que ha acontecido? Hay una representación, ¿oído? Ahora vamos a entrar así en esencia. Es una representación interna de los hechos externos que pasaste a tu mundo interior a través de tus sentidos. Y esa representación interna es lo que determina cómo interpretas, cómo respondes y cómo actúas en la realidad externa de tus sentidos que recogieron a través de tu experiencia biológica, a través de tu vida, lo que recogieron todos los años de tu existencia. Y a veces hay realidades externas que no están en línea con la realidad interna. Y ahí es donde yo quiero entrar, si usted me lo permite, en este día. Es por ello que necesitamos inteligencia espiritual para asociar la información exterior con la interior y hacer la paz entre ambas dimensiones. Hay una dimensión espiritual y hay una dimensión física. Y si en ambas no hay una información acorde entre ellas, entonces no hay paz en nuestro interior. ¿Qué significa esto?
que cada uno responde a sus valores, cada uno de nosotros responde a sus creencias, cada uno de nosotros responde a nuestra memoria, a nuestro trasfondo cultural, a nuestro trasfondo religioso, que tiene en su mundo interior, en su mente subconsciente, ya que es la más grande de tu realidad mental, tu subconsciente. Le voy a dar un ejemplo aquí muy claro de dos escenarios que acontecieron hace 2000 años atrás, pero antes que ello le voy a leer el Salmo 51, versículo 10, que dice: crea en mí. ¿Por qué David llegó a ser el rey de Israel? Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. O sea, él estaba buscando inteligencia espiritual. Él sabía que los hombres turbulentos de su época, las guerras, los conflictos, las divisiones aún dentro de su propia familia, el incesto, lo perturbaron en gran manera, y muchas veces él cayó en ese precisamente prácticas, hasta que le empezó a pedir a Dios: crea en mí un espíritu recto dentro de mí. Una vez recibido el acceso, debes habilitar con principios y valores que son los que van a determinar cómo tu mundo subconsciente impactará tu mente consciente. Voy a darle dos ejemplos sencillos. Presta mucha atención, amados y amadas. Jesús sana a un paralítico en Capernaum. Capernaum es una región que todos conocían la escritura. En ese entonces leían en la sinagoga los rollos, leían la Torá. Todos se manifestaron cuando Dios sanó al paralítico, de manera que todos decían, inclusive en Marcos capítulo 2, esa historia está registrada a partir del versículo 1, gloria a Dios, que hizo la diferencia en este caso. Los discípulos de Jesús y los habitantes de Capernaum creían en la escritura, creían en la Torá, habían sido instruidos desde pequeños, habían escuchado la historia de Israel, habían escuchado las historias de Moisés. Los discípulos de Jesús y los habitantes de Capernaum crecieron con la escritura, y las escrituras formaron el mundo consciente interno de ellos y de sus valores, creencias que ellos tomaron como esa información para darle entonces la gloria a Dios. Sus sentidos y su interior reaccionaron de acuerdo a la verdad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. O sea, esas creencias, esos patrones de pensamiento ya estaban en mayúscula en su subconsciente. Su inteligencia espiritual fue ejercida por tener los valores correctos, y pudieron hacer una evaluación y aceptaron correctamente los hechos que Jesús había hecho con la sanidad de este paralítico. Pero tenemos inclusive unos años después, cuando el Señor rescata a Pablo, y Pablo sana a un cojo de nacimiento, pero esta vez no es en Capernaum, donde ese área tenía un bastante conocimiento de la escritura y bastante testimonio de la escritura. Lo hace en Listra, en Hechos capítulo 14, a partir del versículo 1. Dice la escritura: entonces, después que él hizo esa sanidad, entonces la gente de Listra, vio a Pablo el hecho y alzó la voz diciendo en lengua licanoica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Hechos capítulo 14. Y a Bernabé llamaban Júpiter, versículo 12, y a Pablo llamaban Mercurio. Entonces, ¿qué fue lo que formó a estos paganos en Listra? La ciudad romana, cuya religión era el paganismo, la idolatría, creían en la reencarnación de sus dioses, y que sus dioses podían hacerse hombres, podían manifestarse como hombres. Esos eran sus valores, y como eran sus valores, la interpretación que hicieron del milagro dicta años luz de la realidad espiritual. En nosotros, ¿verdad?, también existe lo mismo. De acuerdo a que los valores internos en nuestro espíritu, en nuestro subconsciente, en nuestra mente natural tengamos, eso es lo que realmente va a dar la interpretación de lo que nosotros vemos. No solamente eso, sino que identifican con nombre sus dioses. Pablo y a Bernabé lo llamaron por sus dioses. Entonces,
¿Qué fue lo que fue a hacer Pablo allá? Pablo le fue a cambiar una realidad distorsionada de la verdad bíblica y de la realidad espiritual. Eso es lo que está aconteciendo. Y eso es lo que Dios hoy precisamente quiere cambiar, un paradigma en cada uno de los que estamos conectados hoy, de cambiar esos principios y muchas veces irreales. Y por eso hay un comportamiento de desacuerdo y una perturbación interna, porque no está de acuerdo a una realidad interna que está ya grabada, establecida en el espíritu de nosotros por el nuevo nacimiento. Bueno, amados, en base a toda esta información recibida en estas dos enseñanzas, yo preguntaría, ¿cuál es el desafío hoy para tu vida? De seguir creyendo y luchando con tus valores internos acumulados todos estos años por las tradiciones, por las religiones o por los paradigmas creados en el ámbito o el área de tu crecimiento, de tu desarrollo moral y espiritual, o cambiarlo y reemplazarlo por los valores bíblicos que vienen de nuestros profetas, que vienen de Jesús, de Yeshua HaMashiach, viene de Cristo, tu Salvador, el príncipe, y de las enseñanzas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y si hacemos este cambio de una forma pasiva, de una forma consciente, de una forma voluntaria, por los nuevos valores de las Escrituras, entonces hay un nuevo nacimiento, se abre una nueva ventana, una nueva puerta para ti, un universo nuevo se abre para ti, naces de nuevo, te vuelves otra persona, la persona que Dios siempre ha querido y deseado que siempre seas, porque tú tienes la mente de Cristo, tú posees la mente de Cristo. No tienes la mente de Constantino, no tienes la mente de Eusebio, ni la mente de Lutero, ni de cualquier otro filósofo religioso o pensante de este siglo o del siglo pasado. Tú tienes la mente del judío Jesús de Nazaret, y él fue el que nos transmitió todas estas enseñanzas, y por él es que hoy por hoy somos salvos y tenemos esperanza de vida. Esta inteligencia espiritual aplicada a la teología para la interpretación correcta de las Santas Escrituras es lo que nos da vida. Porque si tu mundo, y hago un énfasis en esto, porque si tu mundo interior o mente subconsciente no tiene los mismos valores del texto que tú lees, la representación interior que tú haces de los mismos o las conclusiones textuales o teológicas a que llegues estarán a 1000 años luz del verdadero significado de la data bíblica. Por eso que tenemos que inclusive hacer aquí un hincapié muy grande de lo que Juan, en Primera de Juan, nos revela a la altura del capítulo 2 y de versículo 5 en adelante. Pero el que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una gran revelación grande y poderosa que encontramos aquí. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esta palabra perfeccionado es del hebreo al griego, es teleoío, y teleoío es completar, es cumplir, es llevar hasta el fin, arribar a una conclusión exitosa. O sea, alcanzar una meta, colmar. En sentido ético y espiritual, la palabra significa alcanzar la madurez. Entonces nosotros no solamente tenemos que aprender y a perfeccionarnos en el amor, sino a perfeccionarnos en el espíritu de nosotros,
a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, para que entonces esa fuente de poder, de gloria, de inteligencia espiritual sea la que nos rija, nos domine y nos lleve a un camino seguro, que es la madurez espiritual, y entonces andar en la dimensión de caminar en el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios nos revela la verdadera pobreza espiritual en que vive este mundo, es más fácil vencer entonces las tentaciones que buscan seducirnos a volver a esa condición precaria, esa condición de pecado, esa condición lujuriosa, esa condición contenciosa. Porque el príncipe de las tinieblas lo que hizo en el jardín del Edén es separar nuestra comunión espiritual, nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, y enmarcarnos a nosotros en un patrón natural, por lógica, por la mente, por los sentidos. Y por eso es que nosotros muchas veces no comprendemos la voluntad de Dios, ni tampoco la vamos a comprender a menos que aprendamos nosotros a tener inteligencia espiritual. Cuando comprendemos la plenitud de nuestra herencia en Cristo, se revela toda la pobreza de la oferta que hay en este mundo. A Jesús le ofrecieron en este mundo: si postrado me adorares, todos los reinos que hay en este mundo te lo entregaré. Eso es lo que ofrece el príncipe de las tinieblas, todo lo que nosotros podemos palpar, ver por nuestros sentidos, para que nuestra vida natural, nuestra vida física, temporal, se regocije en un medio ambiente en el cual nos aleje. No estoy diciendo que vivir bien es mal, estoy diciendo que el énfasis del príncipe de las tinieblas es que nosotros vivamos en la glotonería de los deseos de nuestros ojos y de los apetitos de la carne, y separarnos nosotros de la comunión con el reino de los cielos. Ahí es donde está la batalla. Y cuando depositamos de verdad nuestros sentimientos en Dios, los deseos de la carne dejan de ser precisamente un problema para nosotros. Nosotros hoy, mi recomendación hoy es que levantemos nuestra vista hacia la esperanza gloriosa de su amor, la vida y la luz, donde eternamente mora el reino de los cielos y donde finalmente nosotros vamos a reinar, si nosotros a partir de hoy tomamos una decisión de vivir para Cristo, de vivir en el Espíritu, de cultivar una relación más allá de los sentidos y de nuestras capacidades mentales, y entrar en la percepción, en la relación, en la intimidad, en la plenitud de su gozo, en la frecuencia del reino de los cielos. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en la frecuencia del reino de los cielos, todo el entorno que esté a nuestro alrededor, independientemente cuál sea la circunstancia, porque todo lo físico es variable, así como amanece el sol resplandeciente un día, puede también aparecer un día lluvioso y tempestuoso. Así es el príncipe de las tinieblas acechando a nuestra mente natural, afectando nuestras emociones, nuestro conocimiento racional, para divorciarnos de la realmente frecuencia espiritual que está en nuestro interior, y que nuestro subconsciente nunca aprenda a responder a esas realidades espirituales. Entonces, precisamente, el Señor le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 7, que a veces lo repetimos un sinnúmero de veces, perdón, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te dejó escrita, te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, oído esto, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay una prosperidad. Primero viene lo espiritual. Dios creó todo lo espiritual primero y posteriormente creó todo lo físico. Esto nos da a entender a nosotros que el enemigo también invirtió este
este modo operandi, porque Él te ofrece cosas materiales y te mata al espíritu para ahogarte en cansancio, en afán y en desenfreno por las cosas materiales. Pero Dios dice aquí en su palabra que nosotros vamos a ser prosperados siempre y cuando nos concentremos y no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Lo confirma el versículo 8 que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, pensarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa? Que cuando nosotros ponemos el principio universal, que es espiritual, porque todo lo físico tiende a desaparecer, a descomponerse, a cambiar, nuestro espíritu es cultivado de una manera sobrenatural, enlazado, enraizado y con un fundamento bíblico, para que entonces nuestro subconsciente, con esa pregrabación permanente de la escritura, se convierta en un método natural de comportamiento, de pensamiento, de acción, de palabra y de decisiones, para que se confirme la escritura, para que se confirme la escritura, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad que brinda el mundo siempre trae caos, siempre trae problemas, siempre trae dificultades, muchas veces trae prisión y muerte. Pero la prosperidad que da Dios no es y ni se adquiere simplemente porque yo hoy me rindo a Dios, o porque yo hago un pacto con Dios, o simplemente porque ahora quiero ser obediente a Dios. No, esos son principios mentales, filosóficos, teológicos. Lo que la Escritura nos está diciendo: regresa a mi reino, establece una relación con mi reino, vive con la ciudadanía celestial que yo te he brindado a través de la muerte y resurrección de Cristo. Yo te doy un espíritu nuevo, una nacionalidad nueva, un nuevo nacimiento en tu espíritu, pero en ti está la responsabilidad de darle crecimiento a tu espíritu hasta tal punto de que tú entonces las fortalezas mentales, los paradigmas mentales, las doctrinas mentales, las enseñanzas mentales, la formación distorsionada que se adquirió en el desarrollo de tu crecimiento natural, sea sujeto a mi espíritu en la verdad, en la iluminación, en la percepción y en las revelaciones nuevas y frescas que Él te da a medida que tú te integres, te profundices en Él y en su palabra, para que seas prosperado. Porque la prosperidad va a llegar de acuerdo a la percepción, a la voluntad que Dios nos dé en su palabra. Última llave para despedirlos en este día, porque hay muchas cosas que aprender. Lo que nos falta es tiempo y desarrollo de estas enseñanzas. Es de que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso significa que antes de nosotros recibir algo por fe, ya Dios te lo puso, te lo reveló, te lo habló en tu espíritu. Dios le dio una promesa a Abraham. Abraham no salió con una mente desenfrenada, desquiciada, a un lugar en el cual Dios no le había revelado por dónde tenía que caminar o a dónde tenía que ir. Entonces vemos que inclusive el nacimiento de Jesús fue confirmado a María. Se le reveló a José cuando pensaba dejarla. Las promesas que Dios le dio a David se las reveló a su espíritu, lo que el hijo iba a hacer. No me construyas templo, tu hijo me va a construir templo. O sea, que todas las cosas que Dios hizo grandemente en un hombre, Él con anticipación se las reveló al corazón, se las reveló al espíritu a través de diferentes medios, a través de diferentes fuentes, ya sea en sueños, ya sea a través de profecía, para que las personas creyesen en esa palabra. La promesa que le dio a Abraham, la promesa que le dio a Moisés, la promesa que le dio a Josué, la promesa que le dio a David, las promesas y la petición que hizo inclusive el hombre más sabio de la tierra, el hijo de David, lo que Dios le reveló a Daniel, y pare de contar. Y vemos inclusive que Dios se le revela a Pablo y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Duras cosas y dar cosas contra el aguijón, y vas a sufrir, vas a padecer por causa de mi nombre.
Él ya sabía lo que iba a padecer. Por eso es que cuando él lo apedreaban, lo perseguían y hacía toda esa cantidad de cosas, inclusive él ya sabía, inclusive cuando iba a ir a Jerusalén, dijo, ya me queda poco tiempo de vida y mi vida va a quedar como una expiación, como una aliviación de este ministerio. Entonces, creamos más bien en lo que Dios nos revela a nuestro espíritu y creamos por fe la confianza de que eso que te reveló es lo que se te va a cumplir en tu vida. No simplemente pidamos como un niño juguetes y pidamos como un niño un sinnúmero de cosas y después como niños malcriados nos separamos de él porque no se cumplieron. Dios no está ahí. Dios está ahí cuando te revela qué es lo que te va a dar, te revela qué es lo que va a hacer en tu vida, te revela a tu espíritu cuál es tu voluntad para ti, para tu familia y para tu nación. Te dejo con esto en este día. Le habló Marcos Pérez, pastor y maestro. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en la próxima clase y espero que hayan entendido o me hayan comprendido a plenitud lo que Dios quiere transmitirle a su espíritu. Dios los bendiga abundantemente. Shalom, shalom y nos vemos la próxima semana.